¿Sabías que en el 2022 los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pagaron más impuestos que algunos de los millonarios más ricos y 55 grandes corporaciones juntas? Sí, esos mismos migrantes que muchos señalan como una carga aportaron 96.700 millones de dólares a la economía estadounidense, mientras que empresas como Tesla de Elon Musk no pagaron ni un centavo en impuestos federales. Eso es interruptor. Encendamos la nota. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un informe explosivo de American Ford Tax Fairness que pone en jaque la narrativa antimigrante. Bueno, este estudio titulado como Los inmigrantes indocumentados contribuyen a nuestra economía y pagan tasas impositivas más altas que muchas grandes corporaciones, nos da una radiografía clara, muy clara, y perdón, pero el título no me lo inventé yo, es así de largo. Bueno, dicen que los indocumentados no solo son esenciales para la economía, sino que están sosteniendo al país como contribuyentes fiscales que superan proporcionalmente a los más ricos y mega poderosos y megacorporaciones de allá de Estados Unidos. Pues bueno, empecemos con el número que me dejó con la boca abierta. En el 2022, 10.9 millones de inmigrantes indocumentados pagaron 96.700 millones de dólares en impuestos. 96.700 millones. Esto incluye 19.500 millones en impuestos federales sobre la renta, 32.300 millones en impuestos sobre la nómina, que financian programas como Seguridad Nacional y Medicare, de los que ellos no pueden beneficiarse, y 37.300 millones en impuestos estatales y locales. Por persona, estamos hablando de un promedio de $9,000 en impuestos para números cerrados. Ahora, compara eso con el 1% más rico de los hogares estadounidenses, que pagó una tasa efectiva de 7.2% en un impuesto estatal y local, mientras que los indocumentados pagaron 10.1% en 40 de los 50 estados. A nivel federal, su tasa efectiva fue del 5.27%, más alta que la de 5 de los estadounidenses más ricos y 55 grandes corporaciones, según datos de ProPublica. ¿No te parece una locura esto? Pero espera, porque aquí viene lo más indignante. Mientras los indocumentados están pagando miles de millones, empresas como ExxonMobil, AT&T y hasta Tesla de Elon Musk pagan tasas impositivas ridículamente bajas o en algunos casos, cero. ¿Quién está realmente sosteniendo la economía? Pregúntome yo. Vamos a profundizar para que nos enojemos juntos. Los inmigrantes indocumentados no solo pagan impuestos, sino que son un pilar en sectores claves de la economía. Representan el 5% de la fuerza laboral total en Estados Unidos, pero su presencia es aún más significativa en ciertas industrias. Ojo con esto. En la construcción, 1 de cada 7 trabajadores es indocumentado. En la agricultura, 1 de cada 8 es indocumentado. En el sector hospitalario, 1 de cada 14. Estos son trabajos esenciales, muchos de ellos mal pagados y en condiciones duras que sostienen la vida diaria del país. Sin ellos, sectores enteros colapsarían. En 2023, los inmigrantes, en general incluidos los indocumentados, tuvieron un poder adquisitivo de 1.7 billones de dólares y pagaron 167 mil millones en el mercado de la vivienda. ¿Aún crees que son una carga? Bueno, seguro te estás preguntando, pero ¿cómo pagan impuestos si no tienen estatus legal? Gran pregunta, y se las contesto. Muchos indocumentados usan un número de identificación del contribuyente que es ITIN para declarar impuestos, incluso cuando no tienen un número de seguro social, o sea, se alinean pues. Pagan impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, impuestos a la propiedad si son dueños de una casa y especialmente impuestos sobre la nómina, que se descuentan directamente de sus salarios. Otra duda común es, ¿no reciben más beneficios de los que aportan? La respuesta es no. Ahí les va. En 2018, los indocumentados recibieron solo 2.6 mil millones en asistencia de emergencia Medicare, apenas el 0.4% del gasto total en ese programa. 0.4%, ni siquiera medio punto, ojo, ¿eh? Compara eso con las megacorporaciones como Walmart o Amazon, cuyos trabajadores de tiempo completo, mal pagados por cierto, dependen de Medicaid y el famoso SNAP
que son cupones de alimentos, y en cifras mucho más mayores que los indocumentados. Bueno, los indocumentados aportan mucho más de lo que reciben. Esa es una realidad que tenemos que dejarla clarísima. Ahora, hablemos de algo que está en el centro del debate político, las deportaciones masivas. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, el informe estima que deportar a los indocumentados podría reducir la economía estadounidense entre el 1.1 y 1.7 billones de dólares, una contracción más devastadora que la crisis financiera del 2008. Estados como California, Texas, Florida y Nueva York, donde los indocumentados contribuyen miles de millones en impuestos, serían los más afectados. Por ejemplo, vean esto. Por ejemplo, en California pagaron 8.500 millones en impuestos locales y estatales en el año 2022. Ahora, imagina el hueco que dejaría su ausencia en las escuelas, la infraestructura y los servicios públicos. Además, 4.1 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con padres indocumentados. 4 millones. Separar a esta familia no solo es cruel, sino que tendría un costo económico social enorme. Y aquí viene otro dato que te va a volar la cabeza. Si se otorgara autorización de trabajo a los indocumentados, sus contribuciones fiscales podrían aumentar entre 40,000 y 137,000 millones de dólares al año. Eso es más que el presupuesto de muchos países, mucho más. Entonces, ¿por qué insistimos en criminalizarlos en lugar de integrarlos? ¿Por qué? Pregunta sin respuesta, desgraciadamente. El informe pone en evidencia una injusticia flagrante. Mientras los indocumentados pagan tasas impositivas más altas, las grandes corporaciones y los multimillonarios se benefician de lagunas fiscales y subsidios masivos. En 2022, 55 corporaciones con ingresos combinados de 200,000 millones de dólares pagaron, agárrense con esto, solo 3.7 mil millones en impuestos federales. Un 90% menos que los indocumentados. ¡90! Compañías como Walmart, McDonald's y Amazon tienen decenas de miles de trabajadores dependiendo de programas públicos porque no les pagan lo suficiente. Mientras que los indocumentados, con menos derechos y más obstáculos, aportan sin quejarse. Esto no es solo una cuestión fiscal, es una cuestión de justicia. Y quizá te preguntas lo siguiente: ¿por qué los indocumentados pagan impuestos si no pueden acceder a muchos beneficios? Bueno, hay varias razones. Algunos lo hacen para cumplir con la ley y demostrar buen carácter moral. Nada más. Si algún día tienen la oportunidad de regularizar su estatus, pues eso les va a servir de mucho. Otros simplemente quieren contribuir a las comunidades donde viven, pero sobre todo, muchos no tienen opción. Los impuestos sobre la nómina y las ventas se descuentan automáticamente. Sí, Ricardo Salinas Pliego. Allá también descuentan automáticamente lo de ISR y todas esas cosas, ¿verdad? De tanto que te quejas tú de eso, pues bueno, para que veas lo que hacen en Estados Unidos. Lo que sí es indignante es que pagan por programas como Seguridad Social y Medicare que probablemente nunca, jamás utilizarán. Este informe llega en un momento crítico. La retórica antimigrante impulsada por figuras como Donald Trump ha prometido deportaciones masivas, calificando a los indocumentados como una amenaza. Pero los números no mienten. Son un motor económico, no un lastre, como lo quiere hacer ver Donald Trump. La ironía, como señala Nam Wu de la American Immigration, es que los impuestos de los indocumentados están financiando políticas que buscan expulsarlos. Vean nada más lo aberrante de todo esto. Y esto no solo es inmoral, sino económicamente un suicidio. En un país con una natalidad en declive, los inmigrantes, incluidos los indocumentados, son responsables del crecimiento poblacional y laboral. Sin ellos, el mercado de trabajo y los programas sociales como Medicare colapsaría. Ahí te hablan Donald Trump. En conclusión, los inmigrantes indocumentados no son una carga, son un pilar de la economía estadounidense. Con 96,700 millones de dólares en impuestos en 2022, superan a millonarios y megacorporaciones, sosteniendo sectores clave y comunidades enteras. Criminalizarlos es no solo injusto, sino un disparo al pie de la economía. Es hora de dejar los prejuicios y reconocer su valor. La pregunta no es si los necesitamos, sino cómo podemos integrarlos para que todos ganemos. En fin, como siempre les digo, que nadie, absolutamente nadie, limite tu reflexión.
Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interruptor. Apaguemos la nota.